Buen día, el día de hoy se tocará el tema de la perspectiva filosófica de la corrupción en el sector público. Mi nombre es Hans Plinio Velayar Sedagua y el día de hoy abarcaremos diferentes temas o perspectivas o vistas de esta problemática que tiene el Perú. Pero primero veremos el índice, en el cual comenzaremos con la introducción, el contexto de la organización, análisis del caso, perspectiva de diferentes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, y para concluir con las respectivas conclusiones y propuestas de solución. Y claro, no olvidar la bibliografía que contendrá las fuentes de las cuales se obtuvo esta información para la realización de este trabajo. Introducción. En esta presentación se abordará la problemática de la corrupción, un mal que afecta tanto al Perú como al mundo, específicamente en el sector público, donde son frecuentes los casos de abuso de poder y sobornos. Entre los ejemplos más conocidos están en el caso Odebrecht y la operación del Club del Tarot, donde funcionarios y empresas manipularon contrataciones públicas mediante coimas e información privilegiada, afectando la transparencia y desviando recursos del Estado. Asimismo, se analizará los orígenes, causas y consecuencias de la corrupción en este sector, tomando en cuenta las perspectivas filosóficas de Sócrates, Platón, Aristóteles, los contractualistas y Kant, para finalmente proponer soluciones que integren derecho y moral en la política. Continuando con el contexto de la organización, tenemos cuatro puntos fundamentales: origen, causas y manifestaciones y consecuencias de la corrupción en este sector. Si bien es cierto, no existe un origen histórico como tal, hay varios ejemplos en la antigüedad que reflejan su existencia desde siglos atrás, demostrando su evolución en el tiempo. Un caso en concreto sería en la época de Jesús, en el cual los recaudadores de impuestos, conocidos como publicanos, solían enriquecerse a costa del pueblo, generando indignidad, indignación y generando un malestar en la población, pues ellos buscaban su propio beneficio. Causas. Según Rowland, en su texto titulado Visión contemporánea de la corrupción, indica que las causas de la corrupción se pueden dividir en tres grupos: formales, culturales y materiales. En culturales tenemos la inoperancia de instituciones públicas, la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado de la realidad nacional y la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado. Por otro lado, en el grupo cultural, las causas culturales se expresa en la amplia tolerancia social hacia privilegios privados, el clientelismo político y el debilitamiento de los valores éticos, y la falta de confianza en las instituciones. Y finalmente, en las causas materiales, derivan de las brechas entre el orden jurídico y la realidad social, y se pueden manifestar en el choque entre la dinámica del mercado y la intervención estatal, la desigualdad entre el poder social efectivo y el acceso formal a la política. Estas corrupciones se pueden manifestar en sobornos para obtener permisos, contratos o exoneraciones, colusión entre funcionarios y empresas privadas en contrataciones públicas, nepotismo y favoritismo en nombramientos, malversamiento de fondos destinados a programas sociales, obstrucción de la justicia mediante encubrimiento o manipulación de procesos. Y finalmente, en las consecuencias de la corrupción es que estas afectan la calidad de los servicios públicos, amenazando la vida y el bienestar de los ciudadanos, quienes confían en la adecuada ejecución de obras y proyectos estatales, como hospitales, colegios, puentes, carreteras o sistemas de agua, generando graves críticas al Estado y su función.
Asimismo, la igualdad se ve constantemente vulnerada, pues mientras un sector goza eh, de favores privilegiados, sobornos, mediante sobornos o contactos políticos, eh, una parte de la población queda desatendido o recibe servicios precarios. Continuamos con el análisis del caso. Primero, el caso que escogí fue el Club del Tarot, que se remonta en el año 2022. En el presente caso, muchas empresas chinas adquirían información gracias a un proceso de espionaje que facilitaba información sobre las propuestas económicas de otras empresas que se encontraban compitiendo en licitaciones, lo que permitió analizar y ofrecer una oferta con menos presupuesto, generando mayores oportunidades de ser seleccionados para realizar ya sea una obra y por ende generar un contrato con el Estado. El joven de 23 años trabajaba en el SEACE, Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado. Este joven acudió a la Procuraduría Anticorrupción para confesar que había sido el causante de todo esto, pues él se encargó, junto con otras personas, de hackear el sistema electrónico para acceder a información privada a través del servicio informático llamado Tarot. Este joven adquiría un monto de $30.000 por información de cada proceso de licitación. Al confesar, entregó la lista de las empresas chinas que accedían a su servicio, y es por eso que el OCE manifestó su firme compromiso para garantizar la lucha contra la corrupción y manifestó de que expresó su rechazo ante todo acto contrario a la ley y su total disposición para colaborar con las autoridades correspondientes. Aquí podemos ver dos ejemplos de licitaciones manipuladas. En el primero está el Hospital del Altiplano de Salud, ubicado en Puno, el cual en el consorcio Hospital del Altiplano, integrado por Weihai Construction Group y China Railway número 10, presentó su propuesta económica a las 11:17 p.m., es decir, mucho después que la mayoría de sus competidores. A pesar de ello, su oferta resultó ganadora con un monto de 275 millones, ligeramente inferior a las demás. Este hecho levantó sospechas, pues la demora en la presentación coincidía con la posibilidad de haber accedido previamente a información de otros postores. En el segundo caso, se encuentra el Hospital de Castro Virreina, ubicado en Huancavelica. En esta licitación se repitió el mismo proceso, el mismo patrón, ya que una de las propuestas ingresadas a última hora obtuvo la buena pro con un precio apenas menor a sus competidores, alcanzando un valor de 50 millones, por lo que este comportamiento irregular refuerza la hipótesis de que las empresas involucradas habrían contado con información privilegiada para ajustar sus ofertas y asegurar la adjudicación de un contrato. Ahora veremos el análisis de, de este caso desde la vista de Sócrates, el cual creía que la virtud se identificaba con el conocimiento y que la educación era esencial para formar ciudadanos justos y responsables. Asimismo, él defendía la obediencia de las leyes, incluso si parecían justas, por ser necesarias para la estabilidad de la polis o el Estado. Es
por eso que fue condenado a muerte en Atenas, acusó de corromper a la juventud y aceptó la vela cicuta en coherencia con sus principios. En un diálogo llamado Critón, realizado por Platón, su alumno, Sócrates platica con uno de sus discípulos y rechaza la posibilidad de escapar de la cárcel, ya que realizarlo implicaría contradecir las leyes que había respetado durante toda su vida. Es por eso que desde su perspectiva, casos de corrupción como el Club del Tarot representa una falta de respeto a la justicia y al bien común. Su legado enseña que la integridad y la justicia deben prevalecer sobre los intereses personales. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Bueno, para Platón, la aristocracia era la mejor forma de gobierno, aunque advertía que ésta podía degenerar en democracia, oligarquía, democracia desordenada y finalmente tiranía. Platón rechazaba la corrupción y consideraba la educación como pilar fundamental, y es por ello que fundó la institución llamada Academia para formar futuros gobernantes en virtud y conocimiento. Asimismo, es importante mencionar que en su libro La República, Platón expone su visión de la sociedad y divide a la comunidad en tres grupos fundamentales. Los gobernantes o los filósofos reyes, encargados de dirigir con sabiduría el Estado, los guardianes o guerreros, responsabilidad que tenían en la defensa y el orden, y los productores, que eran los campesinos, artesanos y comerciantes, dedicados a cubrir las necesidades materiales de la comunidad, y claro, a ser destinados para ser gobernados. Y es por eso que casos actuales como el Club del Tarot reflejan el alejamiento de su ideal, pues muestran cómo el Estado se convierte en un espacio de intereses privados y no de justicia. En resumen, Platón enseñó que una sociedad justa solo es posible si cada quien cumple su función y los gobernantes gobiernan en beneficio del bien común. Sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles presenta la justicia como virtud esencial para la comunidad, distinguiendo como la virtud más importante y fundamental dentro de la vida en comunidad, ¿no? A su juicio, la justicia es la base de la armonía en la polis, ya que regula las relaciones entre los ciudadanos y garantiza que cada persona ocupe el lugar que le corresponde dentro del orden social. Para él, ser justo no es simplemente cumplir la ley, sino actuar de manera que se respete la equidad y se busque siempre el bien común por encima del interés personal. Y es por eso de que distingue entre justicia distributiva, que es el reparto proporcional de bienes y responsabilidades, y justicia correctiva, que es restaurar la igualdad en caso de daño o abuso. Desde esta perspectiva, el caso del Club del Tarot representa una clara injusticia, ya que los corruptos actuaron movidos por la codicia y el interés privado, rompiendo la equidad y dañando la confianza de la ciudadanía. Para Aristóteles, la corrupción destruye la justicia, corrompe la moral de la polis y debilita las instituciones, alejando a la sociedad de la virtud y del bien común. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Primero iniciaremos con Thomas Hobbes. En el Leviatán, él plantea que los hombres, al vivir en un estado de naturaleza, se guían por la ambición y la desconfianza, por lo que necesitan un soberano fuerte que garantice paz y justicia. El caso Club del Tarot refleja la ruptura del contrato social, ya que la manipulación de licitaciones privilegió intereses privados sobre la legalidad, debilitando la confianza en el Estado.
Desde la visión hobbesiana, la solución sería un poder central sólido que sancione con firmeza a la corrupción e implemente controles estrictos para proteger el bien común. Desde la perspectiva de John Locke, él defendía que los hombres poseen derechos naturales, como sabemos, la vida, la libertad y la propiedad, y que el contrato solo busca protegerlos. En el caso del Club del Tarot, al manipular a él se hace para favorecer a ciertas empresas, se vulneraron la igualdad y el derecho a una competencia justa, mostrando la incapacidad del Estado de cumplir con su deber. Según Locke, un gobierno que no protege a sus ciudadanos pierde legitimidad, y estos tienen derecho a exigir y fiscalizar, ¿no? Ya que la corrupción de su visión equivale a una tiranía moderna, lo que exige transparencia, rendición de cuentas y controles efectivos en las instituciones. Jean-Jacques Rousseau afirmaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe al generar desigualdad y ambición. Su contrato social se basa en la voluntad general, la soberanía popular y la igualdad cívica, desde la verdadera libertad, donde la verdadera libertad consiste en obedecer leyes creadas por los propios ciudadanos. En el caso del tarot, la corrupción refleja la ruptura de ese pacto social al imponer intereses privados sobre el bien común, limitando la confianza en las instituciones y traicionando los principios de justicia e igualdad que Rousseau defendía. Seguimos con sobre el deber moral en Kant. Immanuel Kant afirmaba que la moral no depende de las consecuencias, sino de actuar por deber y con buena voluntad. Su ética se basa en el imperativo categórico, obrar solo según principios que puedan universalizarse. En el caso del Club del Tarot, los implicados actuaron por intereses egoístas, usando a las instituciones y ciudadanos como medios y no como fines, al manipular licitaciones quebraron la transparencia y la justicia como tal, mostrando que su conducta no podría universalizarse sin destruir el sistema. Es por eso que desde la visión kantiana, la corrupción es moralmente inaceptable, ya que contradice el deber y degrada la dignidad humana. Las conclusiones y propuestas de solución. Como conclusión, entendemos que la corrupción en el caso del Club del Tarot refleja un problema estructural que afecta no solo a la economía del Estado, sino también en la confianza ciudadana, a las instituciones y el pacto social. De diferentes filósofos se coincide en que la corrupción rompe la justicia, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Asimismo, debilita el contrato social, según Hobbes, Locke y Rousseau, y es moralmente inadmisible porque degrada la dignidad humana, como lo diría Kant. En conjunto, muestran que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para la construcción de una sociedad justa y democrática en el Perú. Aquí mostraremos algunas de las propuestas de solución. Primero, está la educación ética y cívica, formar ciudadanos y funcionarios comprometidos con la justicia, la virtud, el respeto de la ley, como lo diría Sócrates, Platón y Aristóteles, que guiaban a la sociedad y a los futuros gobernantes para estar más capacitados en su cargo. Fortalecimiento institucional, dotar al Estado de mecanismos firmes de control, auditoría y sanción contra la corrupción. Participación ciudadana, garantizar que la soberanía resida en el pueblo mediante mayor vigilancia, transparencia y control social. Reforma normativa y tecnológica, modernar los sistemas de contrataciones públicas como el SEACE, blindándolos contra filtraciones y manipulaciones para garantizar igualdad de condiciones entre competidores. Aunque después de lo acontecido en el año 2022, se propuso que
la competencia se realice de manera presencial, como se daba antes del COVID-19, para así fomentar una competencia justa y equitativa. Ética pública universalizable. Promover un código de conducta para funcionarios y empresas basado en principios que puedan ser aceptados como leyes universales. Finalmente, aquí se encuentra la bibliografía de la cual saqué toda la información para hablar sobre este tema. Eso es todo. Muchas gracias.